Estamos otra vez aquí en Next Nation, en el programa de Restaurando Hacer, donde te acompañamos desde la parte oscura y generosa de tu mente hasta el amor incondicional de tu corazón. Y hoy, como todos los lunes, está Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Diana Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en este día, fíjense que después de varios programas consecutivos, con diferentes temas, se estuvo tocando siempre este tema tan interesante e importante, ya lo van a ver, de los sueños. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada especial para hablarlos precisamente de nosotros. Pero quiero presentárselas a ustedes antes de comenzar. Y quiero decirles que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México y tiene una maestría en negocios internacionales por la Universidad Iberoamericana. Ella ha trabajado durante más de 34 años como abogada corporativa y ha trabajado en empresas y firmas internacionales. Es socia fundadora de la firma Business Law and Privacy desde hace más de 5 años y es actualmente, actualmente no. Ella es estudiante de las enseñanzas de Cancar desde hace más de 23 años. Y su nombre es Laura McCarthy. Y es mi hermana. Laura, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues hoy estás como nuestra invitada porque tú a través de estos 23 o más de 23 años en estas enseñanzas has aprendido la importancia que tiene el conocer y estudiar los sueños, Laura. Sí, en mi vida los sueños han sido una parte muy importante y por eso de hecho, por eso llegué a estas enseñanzas de Cancar, las enseñanzas de Cancar, pero hoy les vamos a hablar de los sueños. Básicamente, yo creo que en todas las culturas, bueno, en la Biblia, ¿cuántas referencias no se hacen a los sueños, no? De hecho, hay por ahí en el Antiguo Testamento que Dios les habla y les dice: cuando haya entre vosotros un profeta, yo, el Señor, le apareceré en una visión, en sueños hablaré con él. Y de ahí tenemos una serie de referencias en diferentes culturas y en la propia Biblia acerca de los sueños, que son una forma, ¿cómo llamarlo? Una posibilidad muy amplia de que Dios se comunique con nosotros a través de los sueños. Y no sé cómo haya sido en el caso de ustedes, si desde chiquitas lo pensaban así, pero yo me acuerdo que yo tenía sueños y yo volaba y hacía cosas así en mis sueños, pero mis adultos, mi familia, solamente me decían: es un sueño, y nunca nadie me dijo: oye, los sueños son toda una vida, una posibilidad de vida aparte de tu vida en el mundo físico, ¿no? Es muy interesante verlos desde este punto de vista. Y muchas personas, o sea, a veces soñamos y nos afecta el día, ¿no? Yo les puedo contar que cuando era joven, mi mamá falleció cuando yo tenía 23 años y poquitos meses después empecé a tener sueños con ella. Entonces yo soñaba a mi mamá, pero la soñaba mal y todo mi día era muy triste porque los sueños eran muy tristes, realmente te afectan los sueños. Y conozco por ahí algunas personas que sueñan que si su marido les está poniendo el cuerno en sueños, se enojan cuando le enseñan la vida real, ¿no? Entonces, la verdad es que los sueños nos afectan en nuestra vida y nos pueden llegar a afectar en nuestra salud. Yo supongo que debe haber casos en que una pesadilla constante afecte el sueño de un niño, ¿no? Por ejemplo, disculpen el perrito. Pero lo siento. Bueno, voy a seguir.
¿Es posible que una pesadilla nos afecte la vida? Sí. ¿Es posible que un sueño muy feliz nos haga el día? También esto es posible. Por eso les quiero platicar que los sueños se pueden estudiar porque los sueños son la guía que tenemos de Dios en muchos, muchos aspectos de nuestra vida. Así los vivo yo. No sé ustedes cómo perciban los sueños, pero les aseguro que son una parte importante de lo que Dios está comunicándoles a ustedes en cada momento de su vida. ¿Qué nos puede decir un sueño? ¿Tienen algún ejemplo de qué les ha dicho un sueño? O sea, por ejemplo, ¿han tenido un sueño acerca de su salud o un sueño acerca de lo que va a pasar, de un viaje? De repente, no sé si han encontrado que van de viaje y se acuerdan de una imagen que les llega el sueño y dicen, es que yo soñé un lugar como este y es que era un sueño donde nos estaban preparando para ese viaje. Uh-huh. Hay cosas así de interesantes en los sueños. Yo creo que en nuestro auditorio seguramente habrá muchas personas que han tenido experiencias en sueños que dejas pasar porque no estás tomando en consideración que es algo importante, si es algo de tu vida y lo dejas como algo trivial, pero realmente nuestros sueños nos preparan en la vida para las experiencias que estamos viviendo. Hay también historias de que los científicos o los inventores en sueños han recibido la idea de cómo concluir su invento o cuál es el siguiente paso, o los escritores que están detenidos de repente y en un sueño les dicen, este es el siguiente capítulo de tu libro. O sea, experiencias de esas vamos a encontrar muchísimas, pero lo más importante es que no tienes que ser así un gran inventor, ni un gran escritor, ni una persona prominente. Todos soñamos. Todos tenemos al alcance de nuestra mano el estudiar nuestros sueños con el único objetivo de tener una vida mejor, porque es la vía en que Dios se comunica con nosotros para darnos guía. No es la única, pero para algunos es tal vez la más fácil de tener. Bueno, en mi caso, ¿no? Es como más fácil que sueñe, porque los otros medios pueden ser como que te dediques más tiempo a estar orando o meditando o haciendo algún tipo de ejercicio, ¿no? Para comunicarte con Dios. Entonces, bueno, básicamente ese es lo que les quería comentar de los sueños como una introducción general. Te pongo un comentario de Carlos Adamón que dice, así es, yo recibo profecías mediante sueños. Claro. Y ¿saben algo que es muy importante en los sueños proféticos? Es que el mensaje es para ti. Hay una ley muy importante, una ley espiritual que es la ley del silencio. Entonces, a las personas que tienen sueños proféticos, yo los invito a que hagan una contemplación, que busquen su centro y contemplen sobre el mensaje en su sueño. Siempre partamos de esta base, el mensaje es para ti. Si tú estás recibiendo ese mensaje para que alguien más lo reciba, consúltalo con tu guía interior, para que cuando tú compartas ese sueño sea en bien de la persona con la que se la comparte, si es que tiene que saberlo. Yo les voy a contar un sueño, perdón que ya vaya a tomar el micrófono para mis sueños, pero les voy a contar. Yo les dije que mi mamá murió cuando ella era muy joven y yo más, ¿no? Ella se murió muy joven y yo tenía 23 años, entonces empecé a soñarla a los meses de su muerte. Y bueno, me afectaban, yo no dormía bien, yo lloraba, yo estaba deprimida, era un drama en mi vida. Y entonces, pues misas por aquí, misas por allá, lo que ustedes me digan yo hacía con tal de que mi mamá estuviera bien. Pero mis sueños seguían. Entonces un día yo dije, ya me había yo cansado de ir por todos lados preguntando cómo resolver lo de mis sueños y no pasaba nada. Entonces yo dije, ya, no voy a soñar a mi mamá. Porque bueno, obviamente me mandaron al psicólogo, ¿no? Sabrán ustedes que también era de, oye, no puedes con esto, vas al psicólogo. Entonces yo iba al psicólogo y hasta que dije, bueno, ya, no voy a soñar con mamá, se acabó, ya acabó de estar, ella ya se fue, yo estoy aquí, seamos felices todos. Y dejé de soñarla. Y entonces pasó como 1 o 2 semanas cuando llegó mi cuñado a decirme, oye, ¿qué crees? Soñé a tu mamá. Y yo dije, ¿cómo crees? ¿Cómo la soñaste? Y me dijo, mira, estábamos en casa de tu abuelita y estábamos en una comida y yo llegué y me senté junto a Mago, que era mamá, le decía Mago, y me senté junto a Mago y entonces Mago me decía, oye, ¿no has visto a Laura?
Y me decía, no lo he visto. Y yo, oye, dile que la mando a saludar, ¿no? Entonces, pues me quedó claro. O sea, eso era un mensaje para mí, ¿no? No es de, ya no te voy a soñar, estoy loca. O sea, había todo un trasfondo en lo que ella quería comunicarme cuando soñaba, cuando yo la soñaba, ¿no? Y bueno, eso pasó. Quiero decirles que nuestra mente humana tiene un sensor para que la información de los mensajes que nos llegan a través de los sueños no pasen directamente. Entonces, esta es una especie de filtro que tenemos como protección, ¿no? Imagínense que tuviéramos un sueño de vida pasada donde soy Gengis Khan y me estoy comiendo un chino, entonces, sí, yo me sentiría muy mal, yo creo que no lo soportas. Entonces, esa funciona un poco el sensor, protegerte de la información que te está llegando. Solo que algunos sueños que traen un mensaje de Dios, pues también pasan por ese filtro de la mente humana y se distorsionan un poco y a veces tú no alcanzas a comprenderlos. Por eso es importante empezar el estudio de los sueños. Si tú eres una persona que tiene sueños que te impactan o que te hacen tu día de alguna manera, sería importante que te preguntes si te gustaría aprender un poquito más del arte espiritual de soñar, ¿no? Como les decía, los sueños tienen siempre un nivel, déjenme llamarlo, los niveles de los sueños son el de tu vida diaria, el de tus vidas pasadas y el de los mensajes de Dios para ti. Entonces, a veces funcionan como una guía en tu día. Puede ser que estés soñando algo que está directamente relacionado con lo que estás viviendo hoy, ¿no? Y déjenme decirles que hace un momento les compartía antes de entrar al programa que yo había tenido un problema con una persona con la que trabajé. No nos habíamos entendido y se había enojado conmigo y yo con ella, ¿no? Y las cosas habían sucedido. Y ese enojo, aunque aparentemente había quedado atrás y yo ya tenía una buena relación con esta persona, pues es un enojo oculto, es un enojo que ahí lo traía yo, pero no lo hacía consciente. Entonces hubo la oportunidad de volver a trabajar juntas y me di cuenta que yo no quería trabajar con esa persona porque seguía enojada con con ella por lo que había pasado, pero no me di cuenta así nada más de que yo dijera, sí, la nueva oportunidad, estoy enojada, no voy a trabajar con ella. No, tuve que soñarlo. Entonces, yo lo que soñé es que estaba en un lugar oscuro, en una casa oscura, porque estaba anocheciendo, yo me estaba como arrastrando, como agachándome, como si estuviera jugando escondidillas, y salía a un jardín, y en ese momento yo veía una viborita roja, y mi mente decía, es una coralillo, y pensaba yo, es la más venenosa. Y cuando yo pensaba eso y me quería mover, la víbora llegaba y me impactaba directo en el pecho. Y entonces yo me puse a analizar mi sueño, gracias también a que lo conversaba con una amiga, y le dije, es que me estoy escondiendo de algo, y ese esconderme estoy evadiendo el momento de decirle a esta amiga que trabaje conmigo o que tenemos este proyecto que podemos hacer juntas. Y lo estoy haciendo porque el enojo, que es el color rojo de esa viborita, la ira o el enojo, el resentimiento, está en mi corazón, que fue donde pegó la viborita, ¿no? Entonces entendí ese mensaje y pude tomar una decisión más consciente, más objetiva, más atendiendo al negocio que a mi enojo respecto de qué hacer con esa información. Entonces ese es uno de los ejemplos de cómo funcionan los sueños en tu vida diaria, en tu vida inmediata, en lo que está pasando. O sea, seguramente la mayoría de tus sueños serán algo o alguna guía de lo que estás viviendo momento a momento o de lo que más te preocupa, aunque no lo digas, ¿no? De lo que ese pensamiento, yo le llamo el pensamiento subyacente, es eso que traemos así, fulanito está enfermo, o me quiero ir de viaje, o necesito dinero, es algo que siempre estás pensando y que lo traes ahí, y a veces te llega la respuesta en sueños. Si me permites comentar, justo ahorita me estoy acordando de un sueño repetitivo que tuve. Bueno, repetitivo porque una amiga mía me trajo su gato para cuidar.
porque ella se iba a mudar de casa, y entonces, bueno, me digo, oye, ¿te puedo dejar a mi gato mientras, ¿no? El asunto de la mudanza. Y entonces, pues bueno, me trajo su gatita, que estuvo aquí yo creo que 3, 4 horas, porque pues, después mi gato macho la persiguió y salió volando la gata, y entonces la gata se fue, ¿no? Entonces yo así de, no es mi gato, ¿no? Pues, y bueno, la gata pues además no conocía el lugar, el espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo angustiadísima porque qué cara le iba yo a decir a mi amiga de que su gato se había perdido, ¿no? Entonces ahí me tienes haciendo todas las disciplinas espirituales y rezando y pidiendo y dando las gracias, ¿no? Y chingue jode con que, perdón mi discurso, pero es así de, y el gato, ¿no? Y quiero que regrese el gato, ¿no? Y la Preciosa, se llama Preciosa la gatita. Y entonces sí me acuerdo que durante el siguiente mes, porque se tardó 4 semanas en regresar, yo soñé en 3 ocasiones que me despertaba un día en la mañana y encontraba a la gatita en la terraza de mi casa, ¿no? O que de repente igual me despertaba, iba a la cocina y la veía en la cocina, ¿no? Y entonces fue así de, ay, ¿será que sí iba a regresar? ¿No? Y efectivamente, después de un mes, un día me levanté, ¿sí? Y estaba la gatita afuera, ¿sí? En la terraza, ¿sí? Toda flaquita, ya sabes, así. Desnutrida ella, pobrecita. Y entonces ya fui, yo dije, bueno, ahora a ver si la puedo agarrar, ¿no? Entonces, bueno, ya afortunadamente se dejó agarrar, ya la metí, y pues bueno, ya, ¿no? Le di de comer y demás, ¿no? Y bueno, por supuesto, después tuve que planear una estrategia para separar a los gatos y la fui a encerrar, y ya el resto del tiempo que estuvo aquí, como 2 semanas más, estuvo encerrada en un cuarto. Que no se volviera a ir. No vuelves a salir. Pero sí es muy interesante porque es ahorita que decías de los pensamientos, o sea, repetitivos, ¿no? Que tienes como una preocupación, ¿no? Entonces, claro, yo podía continuar con mi vida, pero tenía una culpa enorme porque se me había ido el gato de mi amiga, ¿no? Y en estar insistiendo en el gato y todos los días, por favor, que regrese el gato. Y el gato regresó, ¿no? Y sí recibí respuesta finalmente a toda mi solicitud a través de los sueños, ¿no? Que Claro. 3 veces tuve el mismo sueño. Exacto. Déjenme contarles que hay una persona que me ayuda desde hace muchos años. Esta señora, su esposo falleció desafortunadamente de COVID en diciembre. Y pues estaba muy triste. Entonces, como al mes y medio de que falleció, su hija soñó con su papá, que soñó que llegaba su papá y le decía que estaba bien. Y entonces pues le contó a su mamá, y su mamá, ay, ¿qué cree, licenciada? ¿Cómo ven? Ya saben, ¿no? Yo ahí diciéndole, seguro, Isa, mira, está bien, él te viene a avisar que está bien. Después la otra hija volvió a soñar con su papá, que le decía que estaba bien, y se lo decían a Isa, pero ella, pues, me lo contaba y decía, sí, está bien, pero seguía muy, muy triste, ¿no? Pues como es lógico. Sin embargo, hace como un mes, él falleció en diciembre, hace como un mes, ella vino muy contenta porque había tenido un sueño con él, donde lo veía en una casa de cristal, que dice que era muchísima luz, y que ella entraba por esa puerta que era una casa de cristal, y no tenía puerta, pero entraba a la casa, pues, y lo que había atrás de la casa era un jardín con muchas flores, con mucha luz y mucho, que él le decía, él no le hablaba, porque no sé si les ha pasado en sueños que ustedes no hablan, sino que todo se entiende. Ok, que él no le hablaba, solo la veía, pero ella entendía que él vivía ahí. Y entonces ese sueño le dejó un corazón contento, es lo que yo le digo, porque cambió. Ella, o sea, sí está triste, es lógico, lo extraña, es muy poco tiempo el que ha pasado, pero ella dice, cada que me pongo triste, yo me acuerdo de dónde está en ese lugar tan bonito, porque ahí está, él me dijo que ahí estaba, y entonces ya se me quita lo triste y ya sigo mi vida, ¿no? Entonces, imagínense, ese es la fuerza de los sueños, que nos puede dar consuelo también, nos puede dar una comprensión sobre la vida, sobre la muerte, y nos puede ayudar a seguir con nuestro camino, ¿no? A seguir nuestro camino hacia Dios. Oye, Eso Laura, sí.
pero no concluiste con los sueños proféticos en donde existe la ley del silencio. Ah, sí, bueno, sí, lo que le pedía a nuestro amigo es que por favor censara en una contemplación de cuándo puede compartir su sueño y cuándo es solo un mensaje para él. Los sueños proféticos, que si son así de claritos de lo que va a pasar y que involucra a otras personas, pueden interferir en la libertad, déjame llamarlo así, la libertad espiritual de otras personas. Entonces, lo que debemos hacer es censar si podemos compartir esa información o no. Y si no la podemos compartir, lo que podemos hacer es saber nosotros qué podemos hacer para nosotros mismos con la información que nos llegó. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Sí, debe ser muy complicado, ¿no? Pero sí, es una recomendación. Miren, esto que yo les cuento, como les comento, yo llegué a las enseñanzas de Cankar precisamente por mis sueños, derivados de estos sueños con mamá, y que fueron muchos y pasaron años y mil cosas. Pero esto que yo he aprendido, se lo he aprendido al maestro de Cankar, es el maestro, le llamamos el maestro viviente, que se llama Harold Klemp. Y él escribió este libro de El arte espiritual de soñar. Él es un maestro, le llamamos el maestro viviente, es el maestro exterior, es él, y también lo conocemos como el maestro interior, porque él nos visita en sueños. A mí me ha visitado en sueños, y lo que sucede es que este maestro me ha acompañado desde que lo conocí, lo acepté, pasaron algunas cosas, pero lo que les quiero transmitir es que yo tengo un maestro interior que me acompaña en mis experiencias de sueño. Y yo les invito, ahorita vamos a platicar un poquito más de su maestro interior, para que ustedes no vayan solos a los mundos interiores. O sea, si ustedes quieren estudiar los sueños o saber qué dicen sus sueños, lo mejor que podemos hacer es comprender que los sueños son reales, que los lugares donde nos vemos cuando soñamos sí existen, ¿no? Sí. Y en esa medida, lo que hacemos nosotros al soñar es ir a los mundos interiores. Nosotros le llamamos los mundos interiores, que puede ser el plano astral, el plano causal, un plano espiritual, un plano mental. Podemos ir a todos esos planos y hay muchos lugares que visitar en los universos de Dios. Imagínense, ¿no? Es inmenso. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo que en algún momento, pues ya tendrá algunos 4 o 5 años, me llegó un libro, ¿no? Ya ni me acuerdo exactamente el nombre ni nada, pero hablaba de estos procesos de los sueños. Y mientras yo lo leí, no sé, a lo mejor me tardé un mes, 2 meses en leerlo, pero en las noches yo soñaba muchísimo, muy claro, y fue como un viaje porque me llevó a la edad de piedra, ¿no? Donde a lo mejor yo era parte de una piedra o de un volcán o algo así, y me acuerdo perfecto el escenario, ¿no? Me llevó así como a volar en el cielo, ¿no? Tal vez siendo algún ave o algo por el estilo. Y me acuerdo muchísimo de uno en especial que era una especie de anfiteatro romano, pero en donde estábamos todos tomando clases, ¿no? O sea, estaba el maestro ahí con su túnica blanca dando la clase, ¿no? Y a mí me quedaba muy claro en ese momento que ese era mi grupo y que hasta hoy tengo esta sensación de que ese es mi grupo, a donde yo voy, no sé si todas las noches o cada X tiempo, ¿no? A tomar clases y a recibir instrucción, ¿no? De cosas. Y bueno, me acuerdo mucho porque, bueno, escuchándote a ti y leyendo una pregunta que nos están haciendo, que dice que antes recordaba sus sueños y ahora no. A mí me pasó eso, que durante el tiempo que yo estuve leyendo ese libro, quiero decir, como muy metida en el mundo de los sueños, haciéndolo de una manera muy consciente y muy cotidiana, estuve soñando muchísimo y muy lúcido, ¿no? Sueños muy lúcidos. Muy claros. En el momento en que yo solté el libro y ya no me importó y ya me metí a la vida diaria, cotidiana y dejé de hacer prácticas, ya mis sueños yo no me acordaba de nada.
¿no? Y ahora que he retomado en los últimos tiempos, años, ¿no? Vuelvo a soñar, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Por Sí, cierto, Adriana, hola, Adriana, déjame terminar de saludar. Blanca Villarreal, hola, Marilis, Carlos, Ada. Bueno, déjame, de una vez te pongo también este mensajito. A mí me pasa que me sueño yo siendo otras personas, hombres, mujeres o niños en lugares que ni conozco. Sueño a seres queridos que se despiden de mí antes o después de morir o tiempo después que me dicen que están bien. Siempre tengo sueños muy, muy lúcidos. Gracias, Blanca. Así es que eh, bueno, pues es eso, ¿no? Que si yo estoy haciendo una práctica consciente cotidiana en donde yo quiero conectar con mis sueños y quiero saber de ellos. Sí, se nos trabó Laura, ahorita volveremos. Si yo quiero saber de mis sueños, necesito una práctica, ¿no? O sea, no es nada más así. O sea, sí soñamos, claro que soñamos todos los días. Pero si tú quieres acordarte y tener toda esa información para ti y usarla, ¿no? Porque es muy enriquecedora, eh, porque pareciera ser que esas horas de sueño, 6, 7, 8, 9 horas de sueño, pareciera ser que son desperdiciadas, ¿no? Que no No, pasa nada y pues no. no, en lo absoluto. De hecho, una práctica muy recomendable es tener un diario de sueños. Y esto significa que tengas una libreta con tu pluma o lápiz junto a tu mesita de noche para que cuando despiertes por la mañana lo anotes lo que soñaste, ¿no? Ujú. O si no recuerdas completamente el sueño, anotas cómo te sientes al despertar. Si te Ujú. sientes a gusto, te sientes contenta, te sientes como triste, como ansiosa, como angustiada, eso también es parte del mensaje de tus sueños. Y anotarlos es muy importante, les voy a decir por qué. Yo tuve una experiencia donde hace ya muchos años me encontraron un quiste en el hígado, ¿no? Y ya sabes, la medicina convencional, pues todo el mundo así, ¡ah! Casi cáncer, ¿no? Y entonces yo estaba preguntando, pues, cómo me podía curar de eso, ¿no? Y tuve un sueño en donde yo estaba en un lugar donde yo asumía que era un salón, pero yo no podía ver nada porque todo era una luz blanca inmensa y estaba sentada en un pupitre, de estos que tienen paleta para escribir, ¿no? Y escuchaba una voz que me decía, ¿quieres curarte? Y yo decía, sí, claro, me quiero curar. Y me decía, ok, lo único que tienes que hacer son estas tres cosas. Y me decían las tres cosas. Y yo decía, solo tengo que hacer eso porque eran cosas muy simples. Y me decían, sí, con estas tres cosas tú te vas a curar. Y entonces me despierto y dije, ay, qué fácil, es esto, esto y esto. Ah, ok, no lo anoté, me volví a dormir y cuando me volví a despertar ya se me habían olvidado. Claro que casi me desmayo y me tiro al piso de que no me pude acordar de las tres cosas, pero que solo sabía que era muy fácil. Sin embargo, después ya no me preocupé porque una vez que uno sueña, en nuestro inconsciente queda grabado el sueño. Ujú. La información que nos llegó a través del sueño queda grabada ahí. Entonces, si no me acuerdo porque no fui disciplinada y no anoté mi sueño, pues ya no nos angustiemos tanto. Eh, eh, Interiormente ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero es más efectivo si yo lo anoto. Hay personas que se despiertan a las 3 de la mañana para anotar su sueño, Ujú. ¿no? Y es muy interesante ver después de si dejan pasar, ustedes escriben todos los días sus sueños y si no sueñan, pues ponen no soñé, ¿no? Que siempre sueñan, pero no lo No me recordamos. acuerdo. Y Ujú. si al mes ustedes se toman el tiempo de leer
su diario de sueños, pueden descubrir muchísima información que les estuvo llegando de todos los acontecimientos que tuvieron a lo largo de ese mes en su vida. Es impresionante, porque tenemos el sueño y no lo asimilamos tal cual, no entendemos el mensaje, y entonces, pues nos perdemos, ¿no? Pero si ustedes lo han anotado, ustedes se van a dar cuenta que los sueños es una fuente de información inmensa para su vida, de todo el tiempo. Los mensajes siempre están ahí. Sí. Hola, Te ya perdimos, regresé. pero ya te recuperamos. Ya, sí. Quería comentarle algo importante a Ivonne y a nuestra amiga que nos escribió también del público. Respecto del sueño que nos comentaba Ivonne que había tenido. Déjame decirte que es tu maestro interior y efectivamente nosotros en sueños vamos a otros planos, vamos a templos de sabiduría espiritual, donde somos entrenados para seguir nuestro camino, nuestro crecimiento espiritual. Y ese tipo de sueños se identifican fácilmente porque son que tú estás en una clase con maestros en algún lugar que puede ser extraño, o sea, totalmente diferente, porque tú no sabes ni en qué planeta, o sea, si es otro planeta, pues, para que me entiendas, es otro plano, ¿no? Es otro plano de existencia. Y eso decirte es muy importante porque tú ahí conociste a tu maestro en ese momento. O sea, tu maestro no necesita ser eterno, tu maestro es, de acuerdo a tu desarrollo espiritual, te va a llegar el maestro. Y el maestro puede tener, tu maestro espiritual puede tener cualquier forma, puede ser Cristo, puede ser la Virgen, puede ser una persona que tú admires mucho, porque lo que sucede es que es en realidad la fusión de la luz y sonido de Dios en una matriz que aparece como una persona, pero es como tu Cristo interior, es como tu ser superior, es como tu yo interno. Entonces, ese es tu maestro espiritual y él siempre que puedas, acompáñate de él para ir a los planos interiores porque él es una protección, es una guía y es quien te puede enseñar a cómo visitar esos planos cuando estás en sueños, porque puede haber zonas peligrosas, ¿no? Si estás en un plano astral puede haber zonas peligrosas. Entonces lo que te puedo recomendar es siempre pedir la compañía de tu maestro espiritual. ¿Me pueden recordar, nuestra amiga del auditorio, qué preguntaba? Bueno, esta Adriana decía que ella no se acuerda de sus sueños. Ah, muy bien. Le quiero compartir ahorita un ejercicio espiritual para que pueda recordar sus sueños. Pero lo que les quiero también decir es lo siguiente. El recordar los sueños es una práctica que podemos llevar a cabo. Por eso si queremos ser unos expertos en interpretar nuestros propios sueños, mientras más practiquemos, va a ser mejor, ¿no? Porque nos vamos a ir entrenando en el conocimiento de nuestros propios símbolos, nos vamos a ir entrenando en recordar nuestros sueños y anotarlos. Ahorita les voy a dar unas claves para hacerlo. Pero déjenme ver si tengo aquí el ejercicio espiritual. ¿Qué es un ejercicio espiritual? Es un entrenamiento que nosotros en las enseñanzas de Cankar tenemos para desarrollarnos espiritualmente, para fortalecer nuestra relación con Dios, con nuestro maestro interior, para crecer y desarrollarnos espiritualmente. Y el estudio de los sueños para nosotros es precisamente una de las formas en que Dios hace llegar sus mensajes y que nos ayuda en nuestra vida diaria y en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, muchas personas que llegan a Cankar tienen este tema de que no recuerdan sus sueños. Y Harold Clem, que es el autor de este libro, tiene un ejercicio espiritual que se llama la copa de oro. Bueno, les tengo que decir también que para nosotros en las enseñanzas de Cankar, nosotros cantamos Hu. Hu es un nombre sagrado de Dios. Y lo que hacemos al cantar Hu es armonizarnos con la corriente divina, con la corriente del Espíritu Santo. Cantamos Hu para ponernos en contacto con Dios. Es una canción de amor a Dios. No le pedimos nada, no pensamos en nada más que en decir Dios gracias y cantarle solamente por amor. Este canto, este mantra,
esta palabra, tiene la cualidad de abrir nuestro corazón al amor. Y los ejercicios espirituales, podemos cantar Hugh u otras palabras que ustedes podrán aprender después, pero digamos que nuestra palabra básica para abrir el corazón al amor es cantar Hugh. ¿Cómo cantamos Hugh? Lo podemos cantar sentados, parados, acostados. Cuando vamos a dormir, por ejemplo, para este ejercicio que le vamos a dar a la chica del público que no recuerda sus sueños y quisiera recordarlos, lo que puede hacer es que antes de dormir se acueste, cierre sus ojos, pueden cantarlo como quieran, pero es como yo lo hago, cierran sus ojos y piensen en algo muy bonito, en lo que ustedes imaginen que les haga sentir amor, en un bebé, en una mascota, en su pareja, en un momento feliz en su vida, en lo que ustedes quieran, en su carro. A mí me gusta mucho mi carro, cuando pienso en mi carro me soy muy feliz. Entonces, ustedes piensen en algo lindo que les haga sentir bonito su corazón y empiecen a cantar Hugh, lo que puedan, 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos. Y una vez que ustedes sienten que están entonados en el canto de Hugh, solamente pensando en darle gracias a Dios, imaginen que en su mesa de noche, en su buró o simplemente junto a su cama, colocan una copa de oro. Y esa copa se va a llenar con sus experiencias espirituales en sueños, las que vayan a vivir esa noche. Al despertar, imaginen que toman de esa copa de oro y beben el líquido que está contenido. Esa es solo imaginación. Pero la imaginación es una herramienta espiritual importantísima. Y entonces ustedes esperen a tener resultados de empezar a recordar sus sueños. Ahora les voy a hablar un poquito de cuáles, para poder darles más claves para interpretar los sueños, cómo debemos trabajar con los sueños, qué podemos hacer para aprender a interpretarlos y tener cada vez los mensajes más claros, por llamarlo así. Aquí hay, uno que a lo mejor está interesante. Dice, tengo más de 4 años soñando diario con un barboncito que no conozco. Me mira como cuidándome, pero no se me acerca. Me da mucha paz, pero me inquieta mucho como cuando te gusta alguien. Y cada vez que me acerco y le pregunto qué desea, me despierto. Siempre entre las 3:30 y las 4. Qué bonito. Yo creo que es un maestro espiritual. Solamente ella puede saber lo que significa este sueño, que también esa es otra clave importantísima. Nosotros no podemos interpretarle los sueños a los demás. A veces platicando entre amigos o entre hermanos, puedes decirle, oye, ¿no será esto? ¿No será aquello? Pero la verdad es que el único que tiene el mensaje es el receptor del sueño. Sin embargo, los maestros espirituales, siempre tenemos un maestro espiritual, están ahí para cuidarnos. O sea, en las enseñanzas de Cankar aprendemos que nosotros somos alma y nosotros fuimos creados por el amor de Dios y estamos puestos aquí en la tierra siendo también cuidados por el maestro interior, por tu maestro espiritual. O sea, hay seres que están ahí para cuidarnos y ayudarnos en todo nuestro proceso. Entonces yo la invito a que piense y pregunte si ese es su maestro espiritual o es un ser que la está protegiendo, que la está acompañando en el camino, ¿no? Qué interesante su sueño. Uh-huh. Bueno, yo les quería contar entonces, lo que podemos hacer es empezar con un diario de sueños, donde apuntemos los sueños. Y me van a decir, pero si no soñamos, ¿qué pasa? Apunten cómo se sintieron esa mañana, porque a veces, como comentábamos al principio, si el sueño fue algo bonito o donde tú fuiste fue algo muy agradable, vas a despertar contento y lleno de energía, ¿no? Y si fue algo de trabajo, a lo mejor no tan lleno de energía, pero vas a despertar con una idea para ir a hacer, o te vas a acordar de algo que se te había quedado ahí en la charola, en el inbox y no lo viste, y lo vas a ir a resolver. Pero entonces ustedes pueden anotar su sensación, cómo despertaron esa mañana. Pero si empiezan a soñar, también empezar a soñar escribir sus propios sueños. Tienen que aprender también a relacionar esa emoción con la que despertaron o esa sensación con la que despertaron o su sueño que hayan podido anotar
con los 3 niveles de la vida que les dije, es la vida cotidiana, su vida espiritual o incluso sus pensamientos o sus vidas pasadas. Bueno, habría que creer en vidas pasadas, probablemente muchas personas del auditorio no lo consideren, hagan de cuenta que no lo dije, pero sí anoten sus sueños y con esto empiecen a ver qué relación tiene con lo que están viviendo, con lo que están pensando, con lo que están sintiendo. Y van a empezar a generar las claves para interpretar sus sueños. Otra cosa importante son los personajes en los sueños. Muchas veces los personajes pueden ser gente conocida, nuestra familia, nuestros hermanos, hijos, padres, pareja, pero no necesariamente representan a la persona, sino representan lo que la persona es para nosotros. Por decir algo, si yo sueño con mi hermana, para mí mi hermana va a representar la familia. O si yo sueño con una persona, a lo mejor esa persona representa el trabajo, una persona de mi trabajo representa el trabajo. Si yo sueño con mi mascota representa, una de las dos representa el amor más que la otra, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero decir es, los personajes de esos sueños están relacionados, algunas veces son ellos y algunas veces son, para su interpretación, lo que ustedes perciben de esas personas, lo que para ustedes representa a esa persona. No, ¿qué haces, Mario? Otra cosa es lo que les iba a decir es, no todos los sueños son sujetos de interpretación, porque hay unos que son súper claritos, o sea que no hay ni que interpretarles. Déjenme contarles que una ocasión, bueno, yo tenía un novio cuando era joven y él falleció. Y bueno, pasaron algunos años y un buen día yo lo soñé. Y cuando lo soñé, él tenía una casa por Amecameca, entonces fuimos a su casa, regresamos, desayunamos, subimos, bajamos. Y de repente llegamos a mi casa y yo me acuerdo que entramos a la casa y veníamos de la mano y entonces él se puso enfrente de mí y se me quedó viendo, porque les he dicho en muchos sueños no hablamos, nos entendemos, no sé cómo, telepáticamente o algo así, ¿no? Entonces él se me quedaba viendo y yo decía, no te vayas a ir. Le dije, no te vayas a ir porque no quiero que te vayas. Y entonces yo le agarré las muñecas y le decía, no quiero que te vayas. Y empecé a tener una sensación de mucha vibración, como si yo fuera una gelatina y estuviera en una cosa que vibraba así mucho, ¿no? Empecé a vibrar mucho, y se hizo un ruido y desperté en mi cama, ¿no? Entonces, ese es el tipo de sueño que no necesita interpretación, simplemente yo fui con él y nos encontramos en planos interiores y fuimos y venimos y nos divertimos mucho, ¿no? No necesito interpretación de ese sueño. Ustedes van a saber cuando su sueño necesita una interpretación porque está lleno de claves, o cuando es algo muy sencillo. A ver, por ejemplo, mira, nos están compartiendo. A ver, no alcanzo a ver, dime, perdón. Yo soñé hoy muy raro, que la mamá de una vecina mía fallecía. Decían que le habían disparado y por eso había muerto. Incluso iba a darle el pésame a mi vecina. Lo raro es que su mamá no vive aquí, ¿no? Ok. ¿Qué representa, no, esta mujer para ella o qué? Sí, aquí hay muchas cosas. Yo les voy a contar muchas cosas. A ver, no me lo borren porque primero es qué representa a su vecina. ¿Qué significa su vecina? Después, ¿qué representa para es una dama? Ada. ¿Es hada? Para hada, ¿qué representa la muerte? Yo quiero decirles que cuando yo sueño, yo ahora después de muchos años, porque antes me asustaba cuando soñaba que alguien se moría, pero después de muchos años, lo que representa para mí ver el ataúd o ver a alguien muerto, lo que representa para mí es un cambio en su vida muy radical, ¿no? Pero eso es para mí. Claro. Tendríamos que ver con Ada qué es para ella la muerte, qué significa la mamá de la vecina. Ahorita les voy a compartir una técnica que yo uso, bueno, yo creo que ya porque ya estamos sobre el tiempo,
Y se lo voy a compartir. Por ejemplo, voy a tomar esta de Ada. Déjenme ampliar esto. Dice, yo soñé muy raro. Yo escribiría primero, la mamá de la vecina. Escribiría, a ver, Ada, si nos estás oyendo, escribe en un papelito, en una hoja de papel, la mamá de la vecina. Unos renglones abajo. Que la mamá de una vecina mía fallecía. O sea, mamá muerta, por decir así. Luego abajo, disparo, la habían disparado, disparo en otro renglón. Y luego muerte. Y después ir a dar el pésame. ¿No? Tenemos ya entonces como 5 renglones, ¿no? Lo primero es que lo primero que sería es la mamá de la vecina fallecida. Entonces enfrente escribe, por favor, ¿qué es para ti? No lo piensen, o sea, cuando yo hago estas interpretaciones o les pido que hagan sus propias interpretaciones, es algo que no es algo de pensar, no es algo mental, de razonar, es como algo de comprensión. Comprensión es cuando como con todo tu cuerpo, como con todo tu ser, como que es tu emoción, tu pensamiento y tu corazón diciéndote si es por ahí. ¿Qué es para ti, Ada, o sea, ves en tu sueño, imagínate a la mamá de la vecina, cómo la viste en tu sueño y qué es ahí para ti, qué es para ti? Y lo escribes a un lado. Y así en cada renglón que te puse, una, ¿no? ¿Qué es la vecina? ¿Qué es la mamá de la vecina? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es ir a dar el pésame? Por ejemplo, ir a dar el pésame puede ser llevar un mensaje. Ir a dar el pésame puede ser dar consuelo. Ir a dar el pésame quiere decir compartir algo doloroso. No sé, depende de nuestra amiga. Sería interesante que nos diga si le hace sentido esta forma de interpretar. Sí, lo único que nos puso por el momento es que para ella la muerte es transmutación. Es un cambio algo más elevado. Entonces, ¿y qué significa la vecina? Porque esta transmutación, no sé si es en su área, la vecina signifique su medio ambiente, su entorno social o su entorno físico, que va a haber un cambio, que se lo están anunciando. Es posible, ¿no? Sí, pues a ver, no. A ver si, Ada, nos puedes poner qué significa tu vecina para ti, sería interesante. Ir viendo, así es. Fíjate, me acabo de acordar ahorita que en esta semana soñé que yo veía a alguien, un hombre joven así de lado. Para mí pareciera ser que era mi hermano, pero no tengo la certeza, no tengo claridad porque no le vi la cara, pero le daban 2 disparos por la espalda, ¿no? Exactamente por la espalda a la altura del corazón, ¿no? Y bueno, él no caía, no se veía que se hubiera muerto, pero eran 2 disparos de la espalda y ahorita que lo estás diciendo, dije, es que para mí esos disparos en la espalda es traición, ¿no? Ok, disparos en la espalda, traición. Luego, es un hombre, tú crees que es tu hermano, pero es un hombre. Ajá. De todos modos, ¿qué puedes? Bueno, a lo mejor no me lo quieres decir ahorita, no lo digas al público, pero tú puedes pensar qué significa tu figura masculina. Esa figura, no me refiero a tu figura, no soy psicóloga. No, esa figura masculina, ¿no? ¿Qué sensación te da? ¿Te da que es parte de tu vida, que no es parte de tu vida? No sé, es algo que tú podrías poner así, este hombre, y dejar que te llegue la comprensión, no la razón. Exacto. Sí. Para que puedas ir avanzando en esto de las interpretaciones. Sí. Sí, sería como juventud. En este momento me viene la idea, juventud. Ahora que es el número 2. Fueron 2 disparos, claro, dualidad. Una dualidad, ajá. Y puede contar incluso cómo vas vestido, si es de día o es de noche. Cuando yo sueño que es de noche, lo asocio, no en todos los sueños, porque pues tienes que ver el contexto de tu sueño, pero lo asocio con el pasado. Cuando yo me sueño embarazada o una mujer embarazada, yo lo asocio con proyectos. Claro. Cuando hace mucho, porque quiero decirles que yo llegué a comprar libros de interpretación de sueños porque les digo que soñaba 1000 cosas y nunca sabía qué eran, ¿eh? Entonces, había cosas así como que son problemas, ¿no? Los embarazos o que
este sueño de los dientes que se caen y que significan muerte para muchos libros de sueños, para mí yo he aprendido que es mi falta de flexibilidad. Y entonces yo no soy flexible y mis dientes se truenan, ¿no? En mi sueño los rompo, pues, ¿no? Se me caen hechos pedazos porque no soy flexible y estoy peleándome con el mundo entero. Pero bueno, han pasado años para que los interprete de esa manera. Claro. Entonces, dentro de las claves de sus sueños, lo que pueden empezar a hacer es un diccionario de sus sueños, de los símbolos que estos sueños manejan. O sea, los símbolos son importantes en los sueños, pero no son lo importante del sueño. No importan los símbolos, porque los símbolos no son universales. Por ejemplo, Diana, ¿para ti qué sería soñar un águila? Bueno, creo que libertad. Para mí un águila significa libertad. Claro. Autonomía, independencia, ¿no? Ajá. Para mí un águila sería una persona muy elevada espiritualmente, ¿no? Porque llega, para mí, un águila llega. Por ejemplo, Eugenia, ¿para ti qué sería un colibrí? Para mí el colibrí es la representación de mi maestro. Para mí el colibrí sería el amor, ¿no? Y entonces lo que podemos ir haciendo es nuestro propio diccionario de sueños, claro. Porque lo que tú sueñas no significa lo mismo para uno que para otra persona. Claro. Yo una vez soñé que en mi pared salía agua y brotaba agua, ¿no? Y esa agua para mí significó que entraba el Espíritu Santo, porque yo lo asocio con el agua clara. Entonces, muchas veces sueño el mar que veo las olas impresionantes y entonces yo sé que vienen épocas difíciles, porque veo el mar con olas que asustan, pero yo estoy protegida, ¿no? Claro. Entonces, son como tipos de sueños que podemos tener, los sueños de comprensión. Quiero hablarles rápidamente porque creo que ya tenemos poquito tiempo, ustedes me dicen cuándo parar, pero hay unos sueños que los conocemos como los sueños de vigilia o los sueños de la lengua de oro, que son sueños que vivimos o que tenemos en el despierto, en el curso de nuestra vida diaria, y que son una serie de eventos que nos están dando un mensaje y que nos pueden servir de guía. Y aquí quiero pedirle a la doctora McCarthy que nos cuente un ejemplo de sueño que tuvo su marido de estos de vigilia. En ese entonces mi esposo estaba trabajando en una empresa donde ya no llegó a un nivel donde ya no iba a poder crecer más. Y aunque estaba muy a gusto ahí, ya el saber que iba a estar estancado en ese sentido, pues no lo convencía tanto. Y le habían ofrecido un trabajo en donde tenía que viajar a San José, California. Pero él estaba todavía contratado en este otro trabajo y es como piratería de empleados, ¿no? Y estaba indeciso de si aceptaba la invitación de ir a San José a entrevistarse o no, y se estaba cuestionando, y entonces me comenta y le digo, oye, pues canta Hugh y pregunta, ¿no? Si tienes que ir. Y entonces él venía sobre una carretera pasando una caseta, o sea, está pagando en la caseta, sale de la caseta y se va hizo su ejercicio espiritual en ese momento porque pues ya tenía que irse al día siguiente si decidía irse y estaba preguntando, ¿tengo que ir o no tengo que ir? Y saliendo de la caseta, sobre la carretera, se empareja con un camión enorme que parecía como una pipa, ¿no? No sabe qué cargaba ni nada, pero dice que cuando se empareja, algo le dice, voltea a ver el camión, y el camión tenía un letrero gigante que decía San José, sí. Y en ese momento me llama por teléfono y me dice, no voy a llegar a la casa, me voy a ir directo al aeropuerto a comprar mi boleto de avión e irme. Y gracias a ese trabajo está donde está hoy, ¿no? Que está muy bien. Entonces, así, ese es un ejemplo muy claro de los sueños de vigilia. Uh-huh.
Y ahora quiero rápidamente decirles cómo prepararse para entrar en el mundo de los sueños. Y eso quiere decir prepararse para dormir y para soñar. Leer algo enaltecedor, escuchar una música que te relaje, poner un cuaderno y una pluma cerca de ti por si te acuerdas de tu sueño o te despiertas y lo puedes anotar. Pedirle a tu maestro interior, por favor, llévame en mis sueños al lugar que me corresponde, para que ustedes tengan la guía y la compañía de su maestro interior. Para mí es muy importante porque también es una protección que ustedes pueden llevar en los sueños. Es como ir a un país nuevo que no conocen y llevar un guía que les va a mostrar los lugares bonitos y los va a llevar a lugares seguros. Piénsenlo así. ¿Qué no debemos hacer antes de ir a dormir, ir a soñar? Pues ver cosas de terror, discutir con las personas, cenar así como 4 pozoles. O sea, dejemos que nuestro momento de sueño sea algo en el que podamos sentirnos bien y podamos poner toda nuestra intención de escuchar a Dios a través de los sueños, de escuchar lo que Él tenga que decirnos, porque tengan la seguridad que siempre será para ayudarnos en nuestra vida diaria, para protegernos, para sanarnos, para darnos comprensión sobre situaciones que no estamos viviendo y podemos actuar mejor si comprendemos algo que como actuamos cuando no estamos en el entendimiento de todo. No sé cómo vamos de tiempo, chicas. Ahí vamos, ahí vamos. Nos podemos tomar unos minutitos más. Me parece esto interesante, bueno, no interesante, sino importantísimo, esto que dices, ¿no? Que sea un espacio sagrado, ¿no? Que la hora de dormir sea un espacio sagrado, que nuestra recámara no tenga nada de aparatos electromagnéticos ahí, ni teles, ni teléfonos, ni tabletas. De hecho, apágalas, ¿no? O sea, apágala, no lo dejes prendido, ¿no? Y que en verdad se vuelva un santuario, ¿no? Porque no le damos la importancia. Como decía, cuando te saliste un poquito, Laura, les decía que tenemos la idea de que en esas 8, 9, 6 horas que dormimos no pasa nada, ¿no? Es como tiempo perdido para algunos, ¿no? Inclusive. Y pasa mucho, ¿no? O sea, realmente estamos así, ¿no? En procesos de aprendizaje, enseñanza, en procesos de limpieza, en muchas cosas, y no tenemos esa disciplina o esa... es parte de nuestra nutrición, pues, ¿no? De pronto ponemos mucho énfasis en el ejercicio, en la comida, en que estés todo sano, que si el agua, lo que quieras, pero en la noche vemos cosas de terror como pueden ser las noticias, ¿no? Sí. Mira, ¿no? Yo empecé a ver hace algunos años El Señor de los Cielos porque está guapísimo el muchacho, ¿no? Pero ya después soñaba con metralletas y sangre, ¿no? Entonces ya no puedo ver nada. O sea, llega un momento que no puedes ver cosas tan violentas en la tele. No. Y acabas por no ver nada, mejor poner una película romántica o hacer otra cosa, porque de verdad te lo llevas al sueño. Cuando empiezas a desarrollar tu sensibilidad hacia el sueño, te das cuenta de que hay tantas cosas que te afectan, te alteran tu descanso de la noche, y meten imágenes que no corresponden. Entonces, yo sí les recomiendo no ver noticieros, no ver cosas violentas, no ver películas de terror, por supuesto, porque además eso atrae cosas. No, todo eso, tienes razón. Un aroma bonito, una luz bonita, una plática amena antes de dormir es lo ideal, ¿no? Una bonita lectura. Así es. Fíjate que quería comentar, porque sí nos contestó Ada, y está interesante porque como que no le acaba de quedar claro qué significa su vecina, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué significa su vecina? Porque nos pone a la vecina, sino como que darle la sensación de estar bien. No entendí muy bien, pero dice, no tengo nada en particular con la vecina porque vive hasta la esquina de mi calle. O sea, pareciera que no hay una relación cercana ni mucho menos, ¿no? Y luego pone,
Perdón, puedo ahí comentar, a mí me parecería que la vecina es solamente una representación del sueño de ella misma, ¿no? Que es una distancia defensiva que está representada así en el sueño para protegerla, ¿no? Pero la vecina la está representando a ella, ¿no? Podría ser. A una parte de ella. Podría ser, ¿no? También sería como que a mí me pasa que es como qué cualidad tiene esa persona que es, no sé, bondadosa, es enojona, es, ¿no? Que Como me algo está reflejando. que me refleja, ¿no? También podría ser. Aquí pone que solo es mi paso para salir de mi calle, que eso también sería algo súper interesante, ¿no? Sí, yo le puedo decir algo. La idea de que empiece a anotar sus sueños, por ejemplo, la vecina, y por ejemplo no encontró una referencia de qué podría ser la vecina, simplemente una vez que tú anotas tu sueño, puedes estar alerta en esos días o en ese día a los eventos que te suceden y anotarlos y empezar a ver si puedes hacer alguna referencia. El segundo mensaje que tengo para ella es que no importa que no entienda un sueño, porque el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el mensaje que no entendió se lo va a estar repitiendo hasta que lo entienda. Y muchas veces no necesitamos entenderlo con nuestra mente física, sino como almas que tengamos el mensaje, ¿no? Entonces, si recibimos el mensaje, lo que quisiera transmitirle que es que no se agobie si algo no le puede interpretar, que le pida a su maestro interior que le vuelva a mandar el mensaje de una forma en que ella lo pueda comprender. Pero para entrenarse en lo de los símbolos, sí puede poner la vecina, anotar qué es la vecina, qué significa para ella, dejarlo abierto y sí anotar las experiencias que le llamen la atención durante ese día o los días siguientes. O hacer la relación con su pensamiento subyacente, con lo que ella ha estado pensando últimamente. Ok. Y este último que me parece también como otro tipo de sueño muy interesante que ya lo habíamos platicado, que es un hermano mío estaba en mi casa en la planta baja y yo estaba muy contenta de que estuviera ahí, ¿no? O sea, a mi parecer es, sí, ahí estuvo tu hermano, ¿no? O sea, realmente sí, vino a visitarte, ¿no? Sí, sí, acuérdense que en los sueños podemos reunirnos con otras almas que están aquí o no están, o sea, yo sueño a mis compañeros de la secundaria con los que nos reunimos, o puedo soñar a mis papás con los que ya no están, o a mi abue que ya no están. Simplemente nos reunimos y podemos tener experiencias conjuntas en sueños. Y es verdadero, pues, ¿no? Totalmente verdadero, sí. Es real. Y déjame ver qué más, porque nos están poniendo ya muchas cosas por aquí. Bueno, que qué bueno pedir esta guía interior, ¿no? Que es esa idea está padre. Se nos volvió a ir la Laura. Se nos volvió a ir, bueno. ¿Sí? Mariana, qué fabulosa, gracias, bendiciones. Otra vez, Ada. No significa nada, Ada. Bueno, ya, ya te contestó que lo dejes abierto, ¿no? Y ya irás viendo si significa o no significa, ¿no? Adriana, cuando sueño a mi mamá vívidamente, ¿significa que estuvo ahí? Claro, por Claro que sí. supuesto, ahí estuvo. Dice, En los sueños, lo que descansa, o sea, ese tiempo que nos tomamos para dormir es para que el cuerpo físico descanse, pero el alma no descansa. El alma no necesita descanso. Y los sueños es estos viajes que hacemos como alma a otros planos de existencia, a esto que le llamamos los planos interiores. Claro. ¿No? Otra vez, perdón. Sí. A mí me gustaría, qué bueno que ya regresó Laura, a mí me gustaría comentar un sueño que es que ahorita que las estoy escuchando me acordé, que tuve hace muchos años, o sea, muchos fácil 5 o 6 años, ¿no? Tengo 6 años en Cuernavaca, no, más entonces, como 7 u 8 años. Donde, bueno, yo soñé que era Harry Potter, o sea, yo soñé con Harry Potter, nada más que yo sabía que yo era Harry Potter y que era encerrado en una cueva, ¿no?
por Snape, ¿no? Por el profesor Snape, que cerraba la puerta de la cueva y entonces me dejaba ahí encerrada y yo decía, sí, pero ¿por qué me vas a dejar aquí? ¿No? Y entonces decía, porque no estás listo, ¿no? Y cerraba la piedra de la cueva, ¿no? Eso fue hace... Y fue muy curioso porque el año pasado que tomé un curso de iniciación de Reiki, de maestro en Reiki, ¿no? En la última iniciación del tercer nivel o cuarto nivel, creo, mientras estaba siendo iniciada, me estaban haciendo la iniciación y te ponen una serie de símbolos en la espalda, ¿no? Vino claramente a mí una visualización donde estaba yo en la cueva, era Harry Potter, ¿no? Y la piedra se había movido, ¿no? Y ya entraba luz a la cueva, entonces ya yo me acercaba y giraba la piedra, quitaba la piedra y podía salir de la cueva, ¿no? Y entonces yo estaba así de, ¡oh! Ya salí de la cueva, ¿no? Claro, el horizonte enfrente era desértico, espantoso, ¿no? Pero fue muy gracioso porque yo dije, wow, 8 años después, un sueño tuvo una continuidad, digamos, ¿no? Claro. En el momento menos esperado, que fue una iniciación de Reiki, ¿no? Y entonces yo dije, ok, ya me dieron permiso de salir de la cueva. Gracias. Okay. Pues ya, que se note. No se anotaba. Oye, está este que también me parece algo interesante de platicar, que es los sueños repetitivos, ¿no? Dice, yo soñaba que la casa de mi mamá era un cementerio. Después de salir de casa, al regresar, era pura tierra. Era muy repetitivo. ¿Qué pasa con los sueños repetitivos? ¿Es como que te están volviendo a dar el mensaje hasta que lo asimilas? Sí, bueno, lo que yo creo de los sueños repetitivos es que realmente tú los estás generando, porque no has cambiado algo. Puede haber sueños repetitivos que sean por intrusión. Es un tema importante, los sueños de intrusión. A veces la energía, los pensamientos son energía, ustedes saben, y algunas personas pueden tener la capacidad de entrar en nuestros pensamientos. Entonces, si yo, no, ¿qué les quiero decir? Si yo tengo un novio y estoy muy enamorada, pero él no me corresponde, me termina y yo me quedo así, y a lo mejor yo lo estoy pensando todo el tiempo y quiero volver con él y demás, él ya está haciendo su vida y yo estoy en sus sueños generándole con mi energía algún tipo de problema en sus sueños, ¿no? Entonces también es posible que los sueños repetitivos tengan una situación porque yo lo estoy generando, no resuelta por mí, que no he puesto atención en algo que me están indicando o que estoy repitiendo, o es un sueño de intrusión que me está molestando, que me está alterando ¿Cómo la deja este sueño repetitivo? No sé, aquí me dices que la casa de su mamá es un panteón, o algo así, ¿no? Sí, que la casa de su mamá era un cementerio y es al un salir cementerio. de ahí quedaba pura tierra. Exacto, y eso puede ser una interpretación de, ella lo puede hacer casa de mamá, ¿qué significa? Cementerio, ¿qué significa? El ver la tierra, lo desolado, no sé qué sienta y qué significa. Pero también yo le diría que no tiene mucho sentido poner energía en si alguien tiene un pensamiento negativo. Hay personas que aunque no quieran, pueden generarte envidia, pueden sentir algo desagradable por ti, aunque no lo razonen, o razonándolo, o a lo mejor sí con pleno conocimiento de causa les caes mal y cuando piensan en ti, el pensamiento es poderoso y puede llegar a ti. Entonces hay varias cosas que decirle aquí. La primera es que nadie nos puede hacer daño si nosotros no lo permitimos con nuestro pensamiento. La segunda es que siempre estamos protegidos, pero que ella recupere, esta persona es una chica, es un caballero, para que... No dice, es que está como Facebook user nada más. Ok.
para que recupere la confianza en sí mismo, yo le diría que haga sus ejercicios espirituales, lo que a él le acomode o a esta persona le acomode. O cantar Hugh, que además de que es una hermosa canción de amor a Dios, es un canto que genera un halo de protección para nosotros. O hacer una oración hermosa, comunicarse con su Dios, con su maestro interior todas las noches antes de dormir y pedir su protección. Uh-huh. Si estos sueños, si esta persona no hace su análisis y no le dice nada, así como se los dije, casa de mamá, cementerio, pura tierra después, ¿eso qué me significa? ¿Es de día, es de noche? ¿Veo colores? Que todo lo anote y se ponga a pensar qué significa para él, ¿no? O para ella. Uh-huh. Y aparte, yo me pondría todas las noches a cantar Hugh, y con esto, estas interferencias energéticas se cierran. Ahora, si de mera casualidad esto que estamos platicando de los sueños de intrusión fuera algo que le hace clic a nuestro auditorio, a nuestro oyente, yo le diría que se aleje lo más posible de esta persona. O sea, si tiene, ya sabe, el recuerdito, la foto, la pluma que me regaló, la bolsa, no sé, lo que sea, todo eso va para afuera. Hay que quitar de nuestro entorno herramientas, las pertenencias o las cosas que nos liguen a esta persona, ¿no? De alguna manera. Claro. Con esto le restamos fuerza a esa energía. Si es el caso, habría que... Sí. Solamente ella tiene. Claro. Sí, creo que regresamos a esta idea, ¿no? De que el ir a dormir es algo sagrado, ¿no? Y que en verdad dejemos a un lado todos estos pensamientos, o sea, como limpiar realmente todo nuestro espacio físico, mental, emocional, para entrar a ese lugar como si fuéramos a entrar a un templo, ¿no? A un lugar sagrado, ¿no? Despojándonos de todo lo que no nos va a ayudar a tener un sueño tanto reparador físicamente como emocional, mental y espiritual, ¿no? Uh-huh. Ok, pero sí es importante que pongan atención a sus sueños. Nos preguntan del Hue. El Hue, hay una aplicación en el teléfono, ¿verdad? Que se llama Hue, precisamente. Hue, ajá. H-U, se pronuncia J-I-U, alargando la U. Y si ustedes entran ahí al buscador y lo escriben así como está apareciendo en pantalla, H-U-A, entran a una aplicación donde viene el canto de Hue. Este canto de Hue es una grabación de más de 4,000 personas cantando el Hue al mismo tiempo. Y ahí viene algunas explicaciones y viene algunos ejercicios que pueden hacer. Perfecto. Pues ahora sí creo que llegamos al final de nuestro programa. Nos pasamos 15 minutitos, pero valió la pena. Entonces, bueno, recordarles que ya aquí estuvimos poniendo, ¿no? Nuestras redes, Restaurando al Ser, ya saben, encontrarnos en cualquiera plataforma como Restaurando al Ser, Diana Medina, Eugenia McCarthy, Bonarmán. Y pues no sé, creo que... Bueno, pero también promover nuestros canales en YouTube, porque también Medit Nation tiene su canal en YouTube, donde también transmitimos en vivo. En este momento todos los programas de Medit Nation se transmiten en YouTube. También el canal de Restaurando al Ser, ¿sí? Y pues bueno, como dice Ivonne, que nos pueden encontrar también en Telegram, ¿no? Nuestro canal de Telegram de Restaurando al Ser. Y pues aquí en Facebook, y pues básicamente en Facebook. Y el sitio de Restaurando al Ser, www.restaurandoalser.com. Sí. Crean que somos fáciles de encontrar porque somos la única marca, así se dice, que es Restaurando al Ser. Entonces, somos únicas hasta eso. Entonces, si ustedes ponen Restaurando al Ser, no les va a salir nadie más que nosotros. Así es, así es.
Ok. Restaurando al Ser. Así es que ahí estamos a sus órdenes, cualquier cosa. Tenemos terapias, talleres, leyes biológicas, ya haremos un programa de leyes biológicas próximamente. Y bueno, pues ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Laura, por habernos acompañado otra vez por aquí. Es un tema maravilloso. Gracias a ustedes.